Dios les bendiga, hermanos y amigos que nos escuchan hoy. Les saluda su hermano Jonathan Gómez y me siento muy bendecido y alegre de estar aquí en este podcast con nuestras hermanas que hoy me acompañan. Dios les bendiga a todos. Mi nombre es Raquel y me siento muy feliz de estar reunido con mis hermanos aquí en otro programa de El Resplandor de Gloria Podcast. Dios les bendiga a todos nuestros amigos que nos escuchan. Les saluda Ruth Gómez y estoy muy agradecida de que Dios nos ha dado la oportunidad de reunirnos nuevamente. El día de hoy vamos a estar hablando sobre la segunda parte del tema de Dios es fiel. Y para empezar vamos a pedirle a una de nuestras hermanas que nos dirija en oración. A todos los que nos sintonicen, por favor les invito a que cierren sus ojos. Señor Jesús, te damos gracias porque nos permites estar nuevamente reunidos juntamente con nuestros hermanos para hablar, Señor Jesús, de tu fidelidad. Te pedimos que tu Espíritu Santo sea guiándonos, que podamos, Señor, transmitir tu palabra conforme a tu voluntad, que sea de bendición para las vidas que escuchan este programa y para nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. En el podcast anterior de este tema estuvimos hablando sobre la historia de Josué, que la podemos ver en Josué 1 del 5 hasta el 9. Y para ir resumiendo un poquito, estábamos hablando de que Dios le había dado a Josué una serie de instrucciones. Si recordamos, Josué fue el sucesor de Moisés y tenía que entrar a este pueblo a la tierra prometida. Y Dios le pidió que se esforzara, que fuera valiente, y se lo pidió como mandamiento, que no desmayara y que no temiera. Y entonces nadie le iba a poder hacer frente, que él iba a poder entregar esa tierra prometida, de que todo lo que emprendiera iba a salir bien, que iba a ser prosperado y que Dios siempre iba a estar con él. Y vemos ya al final del libro de Josué, cuando Josué ya había entregado la tierra prometida al pueblo, en Josué 21:45 dice: no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel, todo se cumplió. Dios fue fiel con Josué, que Josué siguió sus instrucciones y que Dios no le falló. Así como menciona el hermano Jonathan sobre la historia de Josué, la escritura realmente habla constantemente de la fidelidad de Dios. Aprendemos que cuando Dios dice que hará algo, lo hace, y incluso cuando esto parece imposible. Entonces esto no solo era imposible para Josué porque era un proceso que ya llevaba años, pero él solo tenía que confiar en la palabra que Dios le había dado y mantenerse fiel delante de Dios para que Dios hiciera esa promesa posible. Como sabemos, la fidelidad es un atributo de Dios y Él es fiel a sus promesas. Dice un canto: la fidelidad de Dios es grande, incomparable y no hay nadie como Él. Y esto nos recuerda que Él es fiel, pero Él también quiere que nosotros confiemos en Él. Y como Él nos promete un sinnúmero de cosas en la Biblia, Él quiere que nosotros pongamos nuestra fe en Él y Él va a obrar conforme a sus designios. Dice en 2 de Timoteo 2:13: si fuéramos infieles, Él permanece fiel porque Él no puede negarse a sí mismo. Y muchas veces en la vida nosotros medimos la fidelidad como humanos y es muy difícil a veces encontrar personas que tú veas ese atributo en ellos. Pero no es así con Dios, porque Dios es fiel. Puede que nosotros seamos infieles y le fallemos a otras personas o hagamos promesas que al final no podemos cumplir, pero así no es Dios. Y eso es algo que como cristianos debemos estar muy arraigados y creerlo con todo nuestro corazón, porque entonces Él va a cumplir todas las promesas que Él tenga para nuestra vida. Amén. El Señor no va a fallar en ninguna promesa que haya hecho y no va a fallar en su palabra. En Génesis tenemos la historia de Abraham, que es el padre de la fe, y que Dios le hizo una serie de promesas a Abraham también. Le dijo que le iba a dar una descendencia grande, y podemos ver que cuando Abraham murió, Dios le siguió siendo fiel a ese pacto y Abraham no estaba. Dios fue fiel con Abraham incluso cuando Abraham ya no estaba aquí en la tierra y había partido con el Señor. En Deuteronomio 7:9 nos dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos hasta 1000 generaciones. O sea que si nosotros guardamos los mandamientos del Señor, Él va a ser fiel y nosotros podemos habernos muerto y van a venir todas nuestras generaciones, dice aquí, hasta 1000 generaciones, y Dios va a ser fiel con ellos como fue con Abraham, que habían pasado ya muchos años, quizás cientos de años, porque habían pasado 400 años en Egipto, y Dios fue fiel
y cumplió las promesas que le hizo a Abraham, de darle una generación muy numerosa. La fidelidad es una parte fundamental de nuestras vidas, no solamente de nosotros hacia Dios, pero de Dios hacia nosotros, porque realmente cuando Dios dice que va a ocurrir algo, va a ocurrir. Él es Dios. No podemos desconfiar de su palabra. Tenemos que permanecer en Él, esperar en Él y confiar en Él. Nosotros tenemos que saber de que Dios es fiel, y como decía nuestra hermana anteriormente en el versículo que leyó, que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Tenemos una historia en Génesis también, que fue con Noé, y nosotros vemos llover. La Biblia dice que antes no llovía. Noé jamás había visto caer agua del cielo, que un rocío subía de la tierra y era el que regaba la tierra. Y vino Dios y le dijo a Noé: hazte un arca porque voy a destruir la tierra por la maldad y el pecado. Y Noé creyó que Dios le dijo que iba a llover y creyó que eso iba a pasar, aun cuando él nunca había visto caer agua del cielo. Y él construyó un arca que no la hizo en una semana ni en un mes. Dice que fueron como 40 años que se llevó construyendo esa arca, donde la gente que vivía alrededor, donde ese pueblo se burlaba de él porque pues estaba haciendo una barca donde no había agua. Y estaban ahí como, ¿para qué estás haciendo esa arca? Dice que le decían que estaba loco. Y Noé, a pesar de todo lo que le decían, a pesar de las burlas, él siempre creyó en Dios, en lo que Dios le había dicho, y terminó y culminó ese trabajo, y al final fue salvo. Sí, y yo pienso que así como pasó en los tiempos de Noé, en estos tiempos a veces muchas personas somos como juzgados por creer cosas que no vemos, ¿entiendes? Porque dirán, ¿cómo ellos van a creer que, por lo menos las personas que no son creyentes, cuestionan casi todo lo que los cristianos creemos? Pero ahí es cuando Dios nos dice en su palabra, en Hebreos 10:23, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Entonces Él nos está diciendo, mantengamos firme. Y yo siempre he pensado que cuando el Señor nos dice en la Biblia ciertos versos, es porque Él sabe los tiempos que estamos viviendo. Obviamente Él sabe lo difícil que es a veces defender nuestras creencias y estar firmes en una sociedad que quiere que tú le pruebes todo a ellos. Pero en la Biblia claramente dice, para tú ver tienes que tener fe y creer en lo que no ves. Entonces, cuando tú empiezas a creer en lo que tú no ves, es más cuando Dios va a obrar. A veces los humanos pensamos que nosotros somos los que tenemos que probarle a la sociedad las cosas, pero no. Cuando estamos respaldados por Dios, Él mismo prueba. Porque por lo menos, no sé si a ustedes les ha pasado, no sé, en una ocasión en la escuela, de un trabajo, que tienes un conflicto y a veces tú en tus manos humanas, tú no lo puedes resolver. Pero tú le dices, Señor, trata con esta cosa, con esta situación, o mira este conflicto que tengo con otra persona, me tiene envidia o que me tiene alguna situación que me incomoda en mi diario vivir. Y el Señor de pronto trabaja en esa persona o trabaja en ti para hacerte más fuerte y ya tú puedes lidiar con esa situación. Entonces Dios es fiel cuando Él te está diciendo, te mantengas firme y que profeses tu fe, porque las personas al verte que tú crees en Dios se admiran. Ellos dicen, pero ¿cómo esta persona puede creer algo que...? Y eso me recuerda, como estábamos hablando la otra vez, de un caso de que en California un pez muy grande se tragó a 2 mujeres en la playa. Sí, es una noticia. Y es una noticia, ajá. Y entonces nosotros sabemos la historia de Jonás, y como hemos crecido en la iglesia, decimos, ¿por qué creemos en la Biblia, verdad? Pero para las personas que no habían leído eso en la Biblia, les parece como una cosa, una novedad. Y aún como humanos tú te pones a pensar y dices, ¿cómo pasó eso? ¿Y cómo sobrevivieron? Sí, la noticia, para complementar la noticia, es de que un pez tragó a 2 mujeres en California, ¿fue? Y después de un día, creo, las vomita en una playa. Y vemos en Jonás, que Jonás por su desobediencia fue lanzado al mar, y que también se lo traga un pez, y después de 3 días lo vomita en una playa. Y muchos leerían eso y dirían, eso no pasó. Entonces, se lo inventaron. Luego vienen y suceden cosas que avalan lo que dice la Biblia. Que pasó hace
O sea, Sí, esto de muchos Jonás años, pasó sí. hace miles de años atrás y ahora pasa algo que fueron hace como 2 meses atrás en California y no fue una persona, fueron dos mujeres. Exacto. Y vemos eso y nos quedamos como, wow, en verdad puede ser que pasó lo de Jonás. No, porque no, al tú creer, ya tienes eso que puede la gente venirte a decir que te consta, o tú lo crees, o tratar de ponerte duda. Pero como cristianos debemos mantenernos firmes, porque las personas nos van a atacar en esa fidelidad y ellos van a querer crear duda en ti. Y tú dirás, ¿con qué propósito? Pero en verdad el propósito que solo tienen es de molestarte. Sí. Porque lo que tú creas o no creas, a ellos no les afecta, pero sí les influye. Sí. Entonces, tú quieres que las personas por ti mismo vean, vamos a decir, Ruth está en un examen y ella dice, Señor, ayúdame. Mira esto, mira lo otro. Y las personas la ven orando y dirán, ¿qué hace? Y no. Pero en ese momento, luego ella sale de su examen y ve que el Señor le recordó la respuesta de ese examen. Y ella puede decir, Dios es fiel. Porque Él estuvo ahí en su momento de necesidad, cuando ella le pidió a Él. Y las personas demás dirán, ay, ¿para qué hora? Amén. Entonces, pero como ella cree, ella va a ver la gloria de Dios y va a ver cómo Dios respalda y es fiel a sus promesas. Es que nosotros tenemos que creer en Dios, creer en todas las promesas de Dios, creer en toda la palabra. Debemos creer en la palabra de Dios, así como nosotros ya creíamos en la historia de Jonás antes de que esto pasara. Exacto. Que el pez se tragó a Jonás, pero si la palabra de Dios dijera que Jonás fue el que se tragó al pez, igual deberíamos de creerlo, porque la palabra de Dios no miente. Sí, y es que es un milagro y yo veo que el Señor obra de unas formas inexplicables para la mente humana, que de hecho dicen que el ser humano solo usa un muy pequeño porcentaje de su cerebro, y yo me sorprendo porque es que Dios es tan grande y Él es fiel y Él es verdadero y Él está ahí con nosotros. Y me asombra este verso que en 1 Corintios 10:13 que dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Sí. Y eso es como, no sé cómo ustedes sienten cuando escuchan ese verso, pero eso te está diciendo de que ninguna cosa que tú pases va a ser mayor. O sea, tú estás asegurando de que si te está pasando es porque Dios lo está permitiendo y porque tú vas a poder resistirlo. Y te da la salida, no te deja abandonado, Él es fiel. A diferencia de los humanos, Él permanece fiel y cumple todo lo que te dice que va a cumplir en tu vida. Sí, es que a veces lo que nosotros tenemos es más preguntas que fe. A veces nosotros preguntamos y cuestionamos sí. más. A veces estamos preguntando, ¿pero cómo va a ser eso? Pero esto es inexplicable. Los científicos no creen nada que no tenga una explicación. Y a veces lo de Dios no tiene explicación, porque Dios es tan grande que nosotros no vamos a entender muchas cosas. Como pasó en el caso de Job, que Dios le pregunta, ¿dónde estabas tú cuando hice esto? ¿Dónde estabas tú cuando...? Y le hace una serie de preguntas ahí que si nosotros vemos en el libro de Job, nos sorprenderíamos y nos quedamos como, ok, Señor. Ahí fue donde Job dijo, yo te conocía, pero ahora mis ojos te ven, porque se queda con las preguntas que Dios le hace, se queda como, ok, ni me lo expliques porque ni siquiera lo voy a entender. Entonces a veces no necesitamos, o sea, que Él depositó nos expliquen toda su tanto. confianza. Sí. Él depositó, A veces no necesitamos que nos expliquen tanto, sino creer. El Señor nos dice, desde Josué podemos ver que solamente le pide instrucciones, que guarde su palabra, que crea en su palabra, que la haga, que la viva, que se esfuerce, que sea valiente, que no tema, que no desmaye y que no se tenga que preocupar de más. Y Jesús viene y lo confirma cuando nos dice buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a ser añadido. O sea, creemos en esto y debemos estar seguros de que Dios va a ser fiel con nosotros. Sí, y yo estoy segura de que al Dios ver que nosotros aceptamos y somos fieles en Él, Él nos respalda. Porque Él va a decir, oh, mi hijo cree en mí y en lo que dice mi palabra. Por lo tanto, yo voy a velar por su bienestar y voy a ayudarle en cada paso que dé. Amén. Esto me recuerda a una prédica que escuché cuando era niña, que después de muchos años tomó mucho sentido en mi vida, y me acuerdo de que el pastor decía, muchas veces nos preguntamos el por qué, pero nunca nos preguntamos el para qué. Entonces constantemente en estos momentos en el que estamos en estas circunstancias, todo es cuestionar, como mencionó el hermano Jonathan. Es difícil
decir ¿para qué? O sea, ¿qué voy a aprender de esto? ¿Qué me está enseñando Dios? ¿Qué voy a recibir de esto? Entonces es importante el propósito. El propósito, que entendamos que todo lo que Dios hace en nuestra vida es con un propósito y que Él es fiel. Y si Él fue fiel en el pasado y ha sido fiel con muchos de nosotros en muchas circunstancias, día a día Él sigue siendo fiel y va a ser fiel por todos los siglos. Sí, y dice Él en 2 de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Ese versículo, nosotros debemos de confiar plenamente en Dios, de que Él va a ser fiel con nosotros, y como decía nuestra hermana Ruth, no preguntar, no cuestionarle, porque debemos estar seguros de que Él nos ama, de que Él envió a su Hijo a morir por nosotros, y qué más prueba de amor necesitamos. Él quiere el bien para nosotros. Como Él mismo dice, si ustedes siendo malos le dan a sus hijos cuando les pide comer, ¿acaso le dan una culebra o acaso le dan una piedra? Dice, ¿cuánto más Dios, que es bueno, les va a dar cosas buenas? Y debemos creer a Dios y a toda la palabra. Ya toda la palabra se ha cumplido, desde Génesis hasta Judas, que es el último libro antes de Apocalipsis. Todo está cumplido. Prácticamente lo único que falta que cumpla es el Apocalipsis, y debemos estar seguros de que aunque se burlen de nosotros, como pasó con Noé cuando él estaba construyendo esa barca que le decían loco, debemos estar seguros de que así como Cristo murió por nosotros, vino a pagar por nuestros pecados, Él también va a venir a rescatarnos, porque las promesas prácticamente que faltan son que Él venga y los juicios para esta tierra. Así que, hermanos, si tú estás aún en pecado, no eres propiedad de Jesús, y Jesús viene como ladrón en la noche, pero no es un ladrón. Él viene a llevarse su propiedad. Él viene por los que han aceptado a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, y pues es una promesa de la cual Dios va a ser fiel y la va a cumplir. Y entonces aquí te invitamos a que busques de Jesús, de que lo aceptes, de que creas en Él, de que Él es el Hijo de Dios y murió por ti, y puedas ser salvo. Y en ese día en que Él venga no pase como pasó con Noé, que se quedaron las personas que se burlaron de Él y no quisieron subir a la barca, y Noé se salvó con su familia. Y debemos creer de que Dios va a ser también fiel en eso. Así es, Dios realmente no retarda su promesa. Muchos hemos cantado el cántico que dice, muchos se tienen por tardanza y otros dicen que no vendrá, pero eso tenemos que tenerlo nosotros bien presente, de que Él no está tarde, ni no es que no vaya a venir, está en su tiempo. Pero es un tiempo corto, es un tiempo que se está ya terminando, y que debemos todos empezar a preocuparnos realmente, porque ya la fidelidad de Dios, de que esa promesa se va a cumplir, está cerca. Debemos prepararnos para ese día. Amén. Y así, para ir concluyendo, queremos hacer una oración por ti, amigo oyente que nos escuchas, y que tú valores esa fidelidad de Dios y seas parte de ese mayor sacrificio que Él hizo cuando Él dio la vida de su Hijo por nosotros. Así que te pido en este momento que cierres tus ojos y repitas conmigo: Señor Jesús, vengo ante ti arrepentido de los pecados que he cometido a lo largo de mi vida. Hoy te pido que me perdones y quiero reconocerte como mi Señor y Salvador. Y te pido que anotes mi nombre en el libro de la vida. Amén. Asimismo, les invito a que nos sigas en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, en YouTube, en Spotify, como Resplandor de Gloria Michigan. Este programa sale cada jueves a las 9 de la mañana, y también te invito a que nos visites en nuestro sitio web www.resplandordegloria.org y que encuentres la iglesia más cercana a ti. También le invitamos a que sea partícipe de nuestra convención bajo el lema Unidos en Integridad, que dará inicio el día 23 de noviembre al 25 de noviembre en la ciudad de San Francisco, California. Les esperamos. Dios les bendiga.